La epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, la lección del día de hoy es acerca de las buenas obras en el capítulo 16 de nuestra confesión de fe. Nos introducimos a nuestra lección con uno de los textos más claros respecto a la importancia de las buenas obras en la vida del cristiano. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Jesús para buenas obras. Uno de los textos más claros respecto a la importancia de las buenas obras acompañado de una de las declaraciones más claras, hermanos, respecto a la salvación por gracia. ¿Quién no ha citado para hablar de la salvación por la sola gracia, por la sola fe, Efesios 2, 8 y 9? Y sin embargo, al lado de ese texto claro de la salvación por la fe, viene un texto muy claro de la centralidad de las buenas obras en la vida del cristiano. Este ha sido, hermano, uno de los temas más polémicos y complejos a lo largo de la historia del cristianismo. Se han hecho preguntas. ¿Cuál es la relación entre las buenas obras y la justificación? ¿Es necesario? ¿Es necesario que los creyentes hagan buenas obras? ¿Son las buenas obras el medio eficaz para la salvación? ¿Cuál es el beneficio y la razón de las buenas obras? ¿Pueden éstas exceder el grado de excelencia de lo que Dios requiere para que se conviertan en obras de supererogación? Lo vamos a ver más adelante. Estas y muchas otras preguntas, hermanos, se han realizado y se han contestado tanto correctamente como incorrectamente. Así que es importante que al acercarnos a este tema, vengamos con reverencia al Señor, vengamos con humildad a la palabra y que escudriñemos en las Escrituras, hermanos. ¿Qué enseña? Porque saben esto, muchos se han desviado y muchas herejías han nacido por no identificar o por no tener una sólida doctrina de las buenas obras. Estas y otras preguntas, hermanos, son contestadas en el capítulo 16 de la confesión de fe. Las buenas obras, el capítulo 16, tiene una relación importante, hasta podríamos decir inseparable, con la doctrina de la santificación. La doctrina de las buenas obras y la doctrina de la santificación caminan de la mano. En la doctrina de la santificación vimos los principios que el Espíritu Santo implanta en nuestro corazón. ¿Cuáles son estos dos principios? ¿Quién recuerda estos dos principios implantados en la santificación definitiva y que en la santificación progresiva seguimos desarrollando? Sin ver sus apuntes, claro. Mortificación y vivificación. Eso se implanta en la santificación definitiva y continúa madurando a través de la santificación progresiva. Ok, en la doctrina de la santificación eso se establece. En las buenas obras se desarrolla otro aspecto de la santificación, o sea,
que han nacido de nuevo los cristianos y han sido creados de nuevo los cristianos para andar en buenas obras. Ahora alguien podría preguntarse, ¿y si son tan inseparables, por qué la confesión las separó? ¿No? ¿Por qué se saltó 2 capítulos para hablar de las buenas obras? Alguien ha propuesto, y me parece que puede ser la razón, alguien ha propuesto que la razón es que las primeras verdades de la salvación que trata la confesión son las que Dios hace sinergísticamente. O sea, Él es el que obra sin ninguna necesidad del hombre. Por excelencia, la regeneración, el llamamiento eficaz. Después la confesión trata aquellas operaciones de la salvación donde el creyente tiene algo que ver. Por ejemplo, la fe y el arrepentimiento. Aunque son un don de Dios, Dios no se arrepiente ni cree por nosotros. Nosotros lo hacemos. Entonces, ese parece ser la motivación. Primero las obras de Dios, monergistas. Esa palabra que dije al principio tenía que ser monergistas, o sea, una acción. Primero trata las acciones monergistas de Dios y después las acciones sinergistas. Si alguien llega a encontrar otra razón por el acomodo de la confesión, pues estaremos dispuestos a escucharlo. Una de las acusaciones más constantes, hermanos, de parte de Roma fue que los reformadores tenían una baja estima de las buenas obras. Sin embargo, casi todas las confesiones reformadas, hermanos, hay más de 3 confesiones reformadas y hay más de 2 catecismos reformados, no sé si cientos, pero sí docenas, varias docenas de confesiones reformadas. Y podríamos decir que casi todas, sin excepción, tratan el tema de las buenas obras como un elemento principal en la vida cristiana. De hecho, Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, antes de tratar la justificación, trata la santificación y las buenas obras. ¿Por qué? Porque la institución de la religión cristiana tenía propósitos apologéticos de defender la fe. Iba a ser presentada al rey de Francia para que el rey viera que ellos no eran unos herejes, sino que creían lo que todo el cristianismo histórico verdadero ha creído. Entonces, Calvino elige sabiamente que los que van a revisar este documento podrían confundirse y cerrar el libro cuando lleguen a la justificación y van a decir, ¿ves? ¿Creen en la justificación? ¿No creen en las buenas obras? La santificación cerramos. No hay nada que decir. Son herejes estos hombres. En vez de hacer eso, Calvino coloca primero la santificación para que vean que una doctrina sana de la justificación no disminuye la importancia y centralidad de las buenas obras en la vida cristiana. Hermanos, tengo que confesar que este tema ha exhortado mi corazón y yo espero que nos despierte a las buenas obras. Que nos despierte a las buenas obras. Las buenas obras son un artículo de la fe principal en el cristianismo. Y son un artículo principal en la práctica cristiana, o al menos deberían de ser. Así que espero que este capítulo de la confesión, hermanos, nos anime, nos despierte, nos motive a las buenas obras. Y el primer párrafo define, y lo puedes titular así, el primer párrafo, ¿qué son las buenas obras?
Esa es la pregunta que responde el primer párrafo. ¿Qué son las buenas obras? Sin ver la respuesta, hermano, ¿qué dirías si alguien te pregunta, ¿qué es una buena obra? Algunos quizá darían una lista. En vez de definir, darían una lista. Una buena obra es hacer esto, es hacer lo otro. Sin embargo, vean la precisión de este párrafo de la confesión. ¿Qué son las buenas obras? Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la autoridad de esta, ¿de cuál? De la santa palabra de Dios, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. ¿Qué es una buena obra? La definición más sencilla es aquello que Dios manda. ¿Qué es una buena obra? Aquello que Dios manda. Dije y espero que este párrafo nos anime a hacer buenas obras. Por lo tanto, dado que esa es nuestra intención al exponer este párrafo, me gustaría que pasemos un breve tiempo viendo qué buenas obras habla la Biblia. No podemos dedicar mucho tiempo, hermanos. Si alguien saliendo de aquí verdaderamente está animado a hacer las buenas obras, puede en su casa con un léxico buscar buenas obras y encontrará más de 30 versículos, más de 30 párrafos en la Escritura que hablan de las buenas obras. Nosotros no tenemos todo ese tiempo, pero tomaremos 5 versículos, hermanos, 5 versículos que definen qué es una buena obra. ¿Cómo puedo hacer buenas obras? Acompáñeme a Juan, a ver el ejemplo de nuestro Señor en Juan capítulo 10, el ejemplo de buenas obras por excelencia. Juan capítulo 10, versículo 31 y 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Dice la Escritura que el Señor hizo muchas buenas obras. Ahora, Hechos capítulo 10 define cuáles eran estas buenas obras. ¿De qué estaba hablando? Dice Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una de esas buenas obras es la sanación. Una de esas buenas obras es la alimentación. Una de esas buenas obras es la predicación. Una de esas buenas obras particularmente del Señor Jesucristo fue el resucitar, sacar demonios, hacer bien al pobre. Acompáñeme a Hechos 9, versículo 36, cuando habla de Dorcas. Hechos 9:36. Dorcas, una mujer piadosa. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes a venir a nosotros. Versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esa es una de las actividades de Dorcas: vestir a las viudas, atender a las necesitadas. Podemos ir a 2 de Corintios 9:8, 2 Corintios
9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí hay una necesidad porque hay hambruna en una tierra donde sus hermanos habitan. Y Pablo anima a que hagan buenas obras a través de ayudar a estos sus hermanos necesitados, sus hermanos que están en necesidad de alimentación. Acompáñenme a Timoteo, 1 Timoteo. Ahorita estamos viendo cómo la Biblia define las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? 1 Timoteo 5:9. Esta es las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo de cómo, a quienes debe poner en la lista de las viudas que deben ser sostenidas, las que no tienen parientes, deben ser sostenidas por la iglesia. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, o sea, si ha criado hijos, si ha participado en la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hermanos, la hospitalidad, atender a los afligidos, estas son buenas obras, según lo define la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vean esto, hermanos. Regularmente las buenas obras están relacionadas con la necesidad, con hombres necesitados, hombres en pobreza, mujeres abandonadas. Así que este es un breve resumen que ustedes, hermanos, pueden terminar en casa yendo a más textos que definen las buenas obras. Estas son las buenas obras. Las buenas obras son expresiones. Vean esto, hermanos. Me gustó esta definición. La tomé del pastor Greg Nichols sobre su enseñanza de este capítulo. Dice, las buenas obras son expresiones concretas. No son solo ideas, buenas ideas. Son expresiones concretas de compasión, ayuda, misericordia, generosidad, consideración, mostradas en forma práctica. Mostradas en forma práctica, ayuda al prójimo. Estas no son dejadas a la imaginación del cristiano y no solo se quedan en la imaginación, sino tienen una expresión concreta. Hermanos, creo que aquí podemos detenernos un momento y examinar nuestro corazón. ¿Somos ricos en buenas obras? ¿Estamos buscando ser hombres y mujeres y familias que hacen bien al necesitado? Y la promesa del Señor se cumple. A los pobres siempre los tendréis. ¿Recuerdan cuando se pone el perfume? Y él dice, y Judas se enoja y dice, eso se pudo haber vendido y dar a los pobres. Dice, a los pobres siempre los tendréis. Hermanos, es una manera ayudar. Y Gálatas enfatiza esto. Primeramente a los de la familia de la fe.
Hay que ayudar a todos los necesitados si nos encontramos, pero enfocando nuestros ojos en los de la familia de la fe. Ok, hemos visto cuáles son las buenas obras. Las buenas obras, hermanos, solo son aquellas que Dios manda en su palabra, ya sea directamente extraídas del texto o deducidas por buena y necesaria consecuencia. Ahora veamos cuáles no son las buenas obras. Y no las que sin autoridad de la palabra, han inventado los hombres por un fervor ciego o un pretexto de que tienen buenas intenciones. Vean esto. No importa que la persona lo considere buena obra. No sea que haga esa buena obra con celo. No importa eso. Si no es algo mandado, no puede ser determinado. A lo mejor la intención buena, pero si no es algo que el Señor manda, no puede ser declarada como una buena obra. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Vean esto. Estas obras son las obras que expiraron, la ley ceremonial que expiró en virtud de que Cristo era el máximo cumplimiento de esto, en virtud de que esas obras apuntaban a Cristo, y debido a que Cristo llegó, ya no son más necesarias. Dice, ya no deben conducirse, nadie os debe juzgar de esta manera. Hay un texto que por excelencia demuestra que las invenciones de los hombres, por más buenas intenciones que tengan, o como pretexto de buenas intenciones, jamás pueden ser puestas a la palabra de Dios. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que te pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Todo el sistema farisaico, donde añadieron a la ley de Dios leyes, jamás pueden ser puestas o en comparación a las buenas obras que Dios determina. En este tiempo, estas buenas obras eran muy famosas, hermanos. Había peregrinaciones, y las peregrinaciones pertenecían a todo el sistema del purgatorio. Hermanos, la teología católica es un sistema unido, congruente, aunque mal, es un sistema unido, congruente. Y la penitencia, las peregrinaciones, eran parte de este sistema del purgatorio, donde el hombre, al hacer peregrinación y visitar la ciudad santa, Roma, podía tener buenas obras que lo libraran o reducieran la cantidad de tiempo en el purgatorio.
podían hacerlo por sí mismos o por alguien que ya estuviera. Eso es lo que existía en el sistema católico en este tiempo y existe. Buenas obras que te quitan tiempo en el purgatorio. La vida monástica, los votos de pobreza, la compra de indulgencias. Todas estas en el sistema católico son buenas obras que reduce tu tiempo en el purgatorio. Sin embargo, no son buenas obras porque no son determinadas por la santa palabra de Dios. Y por lo tanto, aunque los hombres las hagan con fervor o con buenas intenciones, no obstante, siguen siendo ajenas a la voluntad de Dios. Debemos examinar las buenas obras que hacemos a la luz de las Escrituras. Párrafo 2 contesta la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes las buenas obras? ¿Por qué son importantes las buenas obras? Dice, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios, glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Hermano, ¿habías pensado en tantas razones, tantas cosas importantes por lo cual es necesario hacer buenas obras? ¿Es necesario que nos enfoquemos en las buenas obras? Vean las razones por las cuales son necesarias las buenas obras. En primer lugar, las buenas obras testifican de una fe verdadera. Vamos al texto que ustedes conocen en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. ¿Por qué son necesarias las buenas obras? Porque éstas dan evidencia de una fe verdadera, o sea, que la falta de ellas son evidencia de una fe muerta, Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermanos, la falta de buenas obras en nuestra vida, de cuando vemos al hermano en necesidad y le decimos, cúbrete, come, y no le damos lo necesario para el sustento, solo como un ejemplo práctico que Santiago da, puede ser evidencia de una fe que está muerta, o sea, una fe que no proviene del Señor. Y esta es la bendición de ver este tema bajo el concepto que hemos hablado una y otra vez de la unión con Cristo. Si ustedes recordarán, hermanos, al estar unidos a Cristo, recibimos inseparablemente tanto la justificación como la santificación. Y siendo las buenas obras, parte de la santificación, no estamos promoviendo aquí que alguien debe hacer buenas obras para alcanzar justificación. Esto es un fruto natural de estar unido en Cristo y recibir justicia y santidad en Él. Pues el propósito del mandamiento es el temor nacido del corazón limpio y la buena conciencia y la fe no fingida.
Las buenas obras de los creyentes revelan que la fe de la cual gozan es viva. Y además de esto, no es la única necesidad de buenas obras. Dice, por ellas los creyentes manifiestan su gratitud. Hermanos, ¿por qué son necesarias las buenas obras? Porque es un medio por el cual podemos manifestar a Dios nuestra gratitud. Podemos manifestar a Dios que estamos agradecidos. ¿Qué es una de las características más notables de que un hombre no pertenece al Señor? Su falta de agradecimiento, su falta de ver la bondad de Dios, su falta de ver la providencia de Dios y agradecer. Pero una de las características principales del creyente es su agradecimiento, y una manera de revelar nuestro agradecimiento a Dios es a través de las buenas obras. Es a través, hermanos, de las buenas obras. ¿Recuerdan la mujer en Lucas capítulo 7 que enjugó los pies del Señor con sus lágrimas? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con mis lágrimas y lo ha enjugado con mis cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no me ha dejado de besar los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque mucho amó, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y alguien podría decir, sí, pero ya no tenemos al Señor Jesucristo para lavar sus pies. Es verdad, pero ¿quieres servir al Señor Jesucristo en verdad y hacer buenas obras al Señor Jesucristo en verdad? Escucha lo que dice Mateo 7. No podemos ir ahí, lo voy a citar. Porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Recuerda lo que dice el Señor al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Lo contrario es que cuando servimos a la iglesia, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, estamos sirviendo al Señor, estamos obedeciendo al Señor. Es lo que dice Hebreos 6:10, que ellos habían mostrado el amor que tienen para con Dios, sirviendo a los santos. Las buenas obras para con Dios en nuestra dispensación, hermanos, en nuestro tiempo, se manifiesta al servir a nuestro prójimo. Además, fortalece nuestra seguridad. Ha habido muchos debates, o más bien, sigue habiendo, pero en el siglo 17 principalmente se empezó a utilizar la palabra antinomianismo. Ya había sido propuesta desde los reformadores, pero en el siglo 17 se empezó a usar la palabra antinomianismo y los puritanos batallaban contra algunos en cuanto a este tema. Y uno de los temas y una de las verdades que rechazaban los antinomianos era que las buenas obras no te pueden dar seguridad de salvación.
Las buenas obras no te pueden dar seguridad de salvación. Sin embargo, acompáñenme a lo que dice Primera de Juan, para ver una de las maneras que refutaron si alguien llega a leer un libro de los puritanos y encuentra la palabra antinomiano, alguien hoy la gente se defiende y dice, no me llames antinomiano porque yo no rechazo la ley de Dios, solo no creo que el decálogo es la ley de Dios. Hermanos, ser antinomiano es más que negar la ley de Dios. Alguien puede no negar la ley de Dios y seguir siendo antinomiano. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Creo que este texto es sumamente claro, que las buenas obras fortalecen nuestra seguridad de salvación. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿De acuerdo, hermanos? Y alguien dice, sí, ¿dónde están las buenas obras? Hermano, ¿cuál es el segundo mandamiento? Por el resumen del segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En las buenas obras no es algo que sale de los mandamientos de Dios, sino es el cumplimiento de estos. Es el cumplimiento de estos. Porque cuando se dice que no matarás, no solo se dice, se hace una negación, pero también se implica la afirmación. Así que toda la ley se resume en el amor al prójimo, las buenas obras al prójimo. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. Hermano, no son el primer fundamento, ¿sí? Ese es un problema en ocasiones, que hacen un dilema, se llama, un dilema. Ponen dos verdades y el medio ponen una O. Es que puedes tener la seguridad de tu salvación por la obra de Cristo o por las obras. No, hermanos, tenemos la seguridad de nuestra salvación por la obra consumada de Cristo, que el Espíritu Santo aplica a nuestros corazones. Y por las buenas obras que los creyentes pueden hacer en virtud de las operaciones del Espíritu Santo en ellos. Y tampoco estamos diciendo que puede ser la primordial o debe ser la primordial, pero esta es una manera en la cual crecemos, hermanos, crecemos en nuestra seguridad. Y no debemos rechazarla. Vean lo que dicen los autores de la confesión. Yo sé, debemos evitar aquel riesgo que alguno piense que es creyente porque hace muchas buenas obras. Pero no debemos rechazar que uno puede crecer en seguridad, pues el creyente hace buenas obras. Y una manifestación de la obra genuina del Espíritu de Dios son buenas obras. Y hemos definido qué son buenas obras. Y aquí se expande más. Buenas obras son también guardar los mandamientos de Dios. La letra, sí, y el espíritu de la letra. Y el espíritu de la letra. Porque si decimos que no matamos, pero no damos lo necesario a nuestro hermano para que se sustente y su vida está en riesgo, no estamos guardando el espíritu de este mandamiento. Edifica a sus hermanos. Edifica a sus hermanos. Las buenas obras son una manera en la cual edificamos a nuestros hermanos. Hermanos, ¿quién de aquí no ha sido motivado a hacer una obra cristiana por el ejemplo de hermanos? Ya sea que esté muerto, algún héroe de la historia de la iglesia que ha manifestado su fe. ¿Quién no ha sido fortalecido por el buen ejemplo de los que caminan en el buen hacer? Como aquel joven que es animado
por el ejemplo de su padre, por la misericordia de su padre, por la bondad de su padre. Hermanos, de alguna u otra manera, ya sea que estés consciente o inconsciente, hemos sido animados y empujados por las buenas obras. ¿Quién no ha sido animado a leer por ver a otros hermanos? ¿Quién no se ha movido a estudiar por otros hermanos? ¿Quién no ha sido llamado a evangelizar por el ejemplo de otros hermanos? Es que somos la sal de esta tierra. Y las buenas obras se reflejan en primer lugar en la casa del Señor. Pablo habla de que la actitud que tuvieron los de Corintio animó a otros hermanos a que apoyaran la hambruna que estaba pasando. Dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya estaba preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Hermanos, el celo, las buenas obras, la generosidad, el hacer bien al pobre, la predicación del evangelio, son buenas obras que mueven a otros, que empujan a otros. Por eso son importantes. ¿Por qué son necesarias e importantes las buenas obras? Esta es otra verdad. Esta es otra verdad esencial. Adornan el evangelio. Dice Mateo 5, versículo 16, que somos la luz de la tierra. Somos la luz, la sal de la tierra. Hermosean el evangelio. Tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Es lo que dice Primera de Pedro. Que algunos serán avergonzados cuando hablen más de los hombres, porque sus buenas obras demostrarán la mentira que en ello hay. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan con vuestra alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras buenas obras. Para que teniendo por fruto la santificación, tenga como fin la vida eterna. Hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Pero ¿qué quiere decir? Tengan como fin la vida eterna. Esta frase puede confundir a algunos, y más a aquellos que prefieren ver este punto de la confesión sin ver todo el sistema de doctrina. ¿Me explico, hermanos? Estaríamos cerrando, por tratar de usar la palabra más tierna, estaríamos cerrando si pensamos que este texto está enseñando la salvación por obras, porque dice, tenga como fin la vida eterna, salvación por obras. Y no estamos considerando el sistema de la teología de esta confesión. Hay pocos documentos tan precisos en cuanto a la salvación por la sola fe y la sola gracia como estos artículos de fe. Ahora, van a ver que todavía es más absurdo cuando pasamos al párrafo 4 y 5, porque ahí habla de que las obras no son meritorias para la salvación. Así que, hermanos, ¿cómo debemos interpretar esto? Esta frase debe ser interpretada que las buenas obras son el camino por el cual deben andar los creyentes, por medio del cual
por medio del cual llegaremos hasta nuestra morada. Vean, las buenas obras no son la puerta. La puerta, uno solo entra por medio de Cristo, por la sola fe, por la sola gracia. Pero el camino, hermanos, el camino ha sido forjado. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Él es el pionero. Él ha establecido el camino. ¿Y sabes de qué está lleno el camino? La puerta, sabes cómo entras, por la fe. Pero ¿sabes de qué está lleno el camino? De buenas obras, para que andemos en ellas. Él las ha predestinado. Él las ha preparado para que nosotros caminemos, hermanos, en ellas. Para que nosotros las ejercitemos. No son algo que se nos ocurren a nosotros. Es algo que el mismo Señor pavimentó. Así que, ¿por qué puede decir la confesión? Tenga como fin la vida eterna. Porque no hay otro camino. Porque no hay otro camino. La puerta es estrecha y el camino es angosto. Y este camino está hecho de buenas obras. Hermanos, la confesión cita Mateo 7:13, justo lo que acabamos de mencionar hace un momento. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, vean este texto. Las buenas obras y el andar en santidad es algo tan inseparable de estar unidos a Cristo, que el Señor puede hablar y decir, no entrarán al reino de los cielos porque no guardaron la ley. Y alguien podría decir, Señor, pero la salvación es por gracia. Es verdad, pero todo el que está unido a Cristo está justificado y está santificado. Así que la evidencia de que no están en Cristo es que no andan en santidad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, apartaos, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No vamos a exponer este texto, que pronto llegaremos a él en el sermón del monte. Pero es por estas cosas que son necesarias las buenas obras. Son evidencias de la fe verdadera. Los creyentes manifiestan su gratitud por las buenas obras. Los creyentes se fortalecen en su seguridad de salvación por las buenas obras. Los creyentes edifican a sus hermanos, motivan a sus hermanos, empujan a sus hermanos a las buenas obras, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca de los adversarios, glorifican a Dios, y además son necesarias porque son el camino establecido por Dios. Hermanos, son el camino para nuestro peregrinar. No hay otro camino. Los que han leído El Peregrino, había unos que entraban por otros caminos, y sabes, al final eran avergonzados. Al final eran avergonzados. Esto es lo que está diciendo el texto. Esto es lo que está enseñando el texto. Párrafo 3. Ok, pensaba acabar los 7 párrafos, pero ya se nos fueron 50 minutos. Vamos a finalizar con el párrafo 3. Y la próxima lección continuaremos con los siguientes. Sí, vamos a terminar el párrafo 3. La capacidad que tienen los creyentes para hacer
para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Hermanos, creo que es el párrafo preciso para terminar. En la providencia del Señor hemos establecido qué son las buenas obras. Hemos establecido la necesidad de las buenas obras. ¿Sabes qué va a hacer? Párrafo 3 nos va a animar. Nos va a animar. ¿Qué hace párrafo 3? Responde la siguiente pregunta: ¿de dónde viene la capacidad de hacer buenas obras? No es mérito del hombre, no es por virtud del hombre. Los autores de la confesión toman en serio la palabra del apóstol Pablo de que los hombres están incapaces de hacer el bien. No hay nadie que haga lo bueno, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Así que si un hombre puede hacer buenas obras y según Pablo, el hombre está incapacitado para hacer buenas obras, debe ser por una obra externa de parte de Dios en el corazón del hombre. Y recibimos esta gracia, hermanos, esta capacitación. ¿Dónde? ¿Dónde recibimos esta capacitación en forma de semilla? La recibimos en nuestra regeneración. Somos capacitados ahí. Es una obra del Espíritu de Cristo. Somos capacitados. Recibimos virtudes. Pero, vean esto, es importante. Eso no implica que no necesitamos la influencia continua del Espíritu Santo para obrar el querer como el hacer. ¿Qué se está enseñando aquí? Juan 15, que nuestro hermano Joseph ha expuesto. Juan 15, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que no da fruto es cortado, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. El cristiano depende de una administración continua del Espíritu de Dios para que éste pueda hacer las buenas obras, hermanos. Así que si salimos animados para hacer buenas obras, por todo lo que hemos visto que implican hacer buenas obras, porque el Señor lo ha mandado, debemos en primer lugar depender de la gracia del Señor. Debemos saber que es una obra sobrenatural de parte de Dios. Claro, las obras que agradan a Dios. Las obras que agradan a Dios. Entonces alguien aquí puede decir, ok, quiero hacer buenas obras, pero como no depende de mí, voy a esperar hasta que reciba impulsos sobrenaturales del Espíritu de Dios y que me muevan y dirijan a hacer buenas obras. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuvieran obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia que está en ellos. ¿Debemos hacer la buena obra de predicar el Evangelio cuando estamos impulsados a hacerlos? Sí, debemos hacerlo y orar para, aun cuando no tenemos ese mismo impulso que tuvimos ayer, sí. Debemos humillarnos, debemos pedir perdón por la sequedad o enfriamiento de nuestro corazón y debemos ser diligentes en avivarlo. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Aviva el don que hay en ti. Debemos dar a los pobres cuando somos conmovidos y llevados a misericordia, sí, pero debemos también hacerlo cuando no somos movidos. Y aparte de hacerlo, debemos pedir perdón al Señor por la dureza de nuestro corazón, a las necesidades.
según tengamos oportunidad, hagamos bien a los hombres, dice el texto, mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense que no dice, según tengamos el impulso, según tengamos oportunidad. Hermano, ¿sabes de qué trata la parábola del buen samaritano? ¿Sabes cuál es la enseñanza principal del texto? Sin hacer trucos y malabares de alegorías. ¿Sabes cuál es? Según tengamos oportunidad, según la providencia de Dios nos ponga a un hombre o a un hermano para hacerle bien, debemos hacerlo. Sea que seamos movidos internamente o no, no debemos ser negligentes, sino diligentes en hacerlo. Ahora, hermanos, hemos hablado de esto en el Sermón del Monte y por eso no va a ser necesario recalcar. Pero hay maneras que el Señor instruye de cómo hacerlo. No es simplemente dar por dar, hacer por hacer, sino hay principios que delimitan. Nunca debemos promover el pecado con nuestras buenas obras. Porque aunque sea una buena obra, estaríamos violando otros principios del Señor. Hermanos, que el Señor nos motive y nos mueva a hacer buenas obras y que apliquemos nuestro corazón a ellas.